y la última sesión no hablas de los reyes, pero si habéis seguido toda la lógica y el pensamiento, habéis entendido que nunca ha sido nuestro propósito hablar de los reyes. Nuestro propósito desde el principio ha sido utilizar a cada uno de ellos como lente para enfocar nuestra atención en Mesías. Por lo tanto, llegamos a esta última sesión y hablamos de Mesías. Hablamos del que es el rey ungido verdadero. Cada rey, hemos dicho, de Israel es una figura del rey mesiánico prometido. Y después de todo lo que hemos visto, esperamos un rey que tiene una confianza perfecta. Un rey con sabiduría perfecta. Un rey con obediencia perfecta. En su sabiduría nunca es impaciente. Puede esperar en el Señor sin perder la calma. En su sabiduría nunca es imprudente. Nunca hace nada que luego después miramos y decimos, uy, qué pena. Y en su obediencia jamás llega a esa figura impenitente que nosotros tanto conocemos. No sé de vosotros, pero os digo la verdad que nunca me da vergüenza hablar de Cristo. A veces tengo que decir que me da vergüenza cuando me preguntan, ¿eres evangélico? Y pienso, ¿qué evangélicos has conocido tú? O sea, piensas y dices, bueno, claro, me identifico y luego sí, es que he conocido a uno y dices, madre mía, qué historia. Pero no me tiene que dar vergüenza nunca Cristo. Cristo cumple todas las expectativas y más. Y en ese sentido, pues los reyes nos han preparado uno tras otro, para el gran rey Mesías que viene como el rey esperado. A veces perdemos de vista el tema de Cristo como rey, pero si volvemos y miramos en los evangelios, lo que vemos es que Jesús venía con ese lenguaje precisamente de que yo soy el rey. El lenguaje está por todo el Nuevo Testamento, por los evangelios, por todos sitios. Jesús hablando de ese tema del reino. Y a veces, bueno, el reino, pero lo perdemos de vista. Pero, ¿qué es el reino? Pues es donde reina el rey. Es el dominio del rey. He puesto varios textos aquí. Yo creo que en esta última sesión tengo textos para estar aquí 3 o 4 horas. No os preocupéis, no vamos a mirar todos los textos. Pero comento rápidamente. En Lucas 1, cuando el padre de Juan el Bautista empieza a hablar del Mesías, habla en términos del rey prometido. Ese concepto del Antiguo Testamento que en ese momento de la historia de Israel parecía imposible. Con los romanos ahí controlando, con Herodes en el trono, ¿cómo va a venir este rey, ese rey prometido? Y sin embargo, está la esperanza ahí, la esperanza de Israel. En el Salmo 45:6 y Hebreos 1:8 tenemos esta aplicación del Salmo que dice que Dios dice al Hijo, tu trono, oh Dios, es para siempre. Incluso Daniel 2:42, esta visión de la estatua que tiene la cabeza de oro, luego después de plata, bronce, llegando hasta el hierro y el barro. Pues en esta estatua, ¿cómo termina la visión? Un reino. Sí, sale la piedra de la montaña y viene rodando y destroza toda la historia humana, toda la grandeza de los reinos humanos. Pero no destruye para destruir, destruye para reemplazar. ¿Y qué es lo que reemplaza la gloria de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y continuando hasta Roma y hasta el último esfuerzo de Anticristo? ¿Qué es lo que reemplaza eso? Un reino que llena toda la tierra.
una gran montaña, y ese es el tema del reino que Jesucristo vino para cumplir. En su enseñanza, esa frase nos suena, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Podemos imaginar lo que sería escuchar a Jesús predicando, es decir, ya está llegando cerca el reino de los cielos. Y me pregunto si en algún momento predicando usaría un gesto. El reino de los cielos os ha acercado. ¿Por qué? Porque Cristo representa el reino de Dios. Otra frase, el evangelio del reino. Yo solo he mirado en Mateo, o sea, principalmente aquí pensando en Mateo, porque vemos este lenguaje por todo el evangelio y sin embargo leemos y un poco lo perdemos de vista. Pero Jesús venía presentándose que su evangelio era el evangelio del reino. Y por lo tanto dice, ¿quieres entrar en el reino? Hay fronteras en los reinos humanos. Y no todo el mundo puede pasar. Bueno, estamos acostumbrados a pasar porque estamos dentro de la comunidad o tenemos un pasaporte, pero el tema de esa frontera, y no todo el mundo puede entrar, pero Jesús abre e invita a entrar en el reino. Pero cuidado, no todo el mundo entrará en este reino. Llegando a estas frases en los evangelios, el reino de su amado Hijo. Cristo vino predicando el evangelio del reino y entendemos que entramos en este reino por fe y llegamos a formar parte del reino del amado Hijo de Dios. Incluso el reino está hasta lo último que podemos fijar en el tiempo. Cuando nos dice que Cristo entregará el reino a su Padre. Ese gran momento en que Cristo recibe toda la gloria, todo el honor que Él merece y da la vuelta y lo pone a los pies del Padre. Entonces el reino es el gran tema de Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el Rey. No podemos ignorar ese Rey que no es como ningún rey humano. No viene en plan para ser servido, sino vino para servir y dar su vida por los demás. Entonces, ¿cómo es este rey? Bueno, no tengo secretos en esta sesión porque habéis visto ya toda la dirección de lo que hemos hecho y ya sabéis que vamos a hablar de confianza, sabiduría y obediencia. Pero quiero llegar a aplicar esto también a nosotros y ver cómo nosotros encajamos en todo esto. Sí, Jesús es la encarnación perfecta de esta confianza. Él muestra lo que es la confianza. Desde la cruz era la acusación que tenían contra él. ¿Ha confiado en Dios? Líbrele Dios. Es que curioso, sabían que él había confiado en Dios. Eso era la base de su ministerio. Sus enemigos lo sabían, que él estaba confiando en Dios constantemente. Y lo curioso es que Dios no lo libró precisamente por amor a nosotros. Si Dios hubiera librado a Cristo en este momento, nuestra salvación no se hubiera completado y nosotros estaríamos condenados. En amor, Dios no lo perdonó para poder salvarnos a nosotros. Pero él tenía esta perfecta confianza en Dios. Pongo unas ideas aquí que sinceramente voy a dar pinceladas de ideas que espero que sirvan para nuestra meditación, incluso nuestro estudio. Un pensamiento para estudiar, un estudio de su hora. ¿Habéis parado a pensar en su hora? ¿Qué fue lo que dijo a su madre en esas bodas en Canaán? La madre vino y dijo: hijo, les falta vino. Y Jesús le dice: mi hora no ha llegado. Mi hora. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que es un pasaje que a veces malinterpretamos porque nos molesta la forma que dice a su madre mujer. Porque
Bueno, chicos, jóvenes, no lo intentéis con vuestras madres. Estoy intentando ser como Jesús. No. Hay una cultura aquí que nosotros leemos esto y nos suena fuerte, que Jesús diga a su madre, mujer, mi hora no ha llegado. Pero os dirijo a sus palabras en la cruz, cuando habla con su madre en la cruz. ¿Y qué le dice a su madre desde la cruz? Mujer, tu hijo. Y os prometo que en la cruz, si tenemos la tentación de leer en la boda de Caná, que Jesús habla un poco fuerte con su madre, desde la cruz os prometo que no está hablando en plan fuerte con su madre. Obviamente, nosotros cuando escuchamos mujer, lo escuchamos con otros oídos que lo que deberíamos escucharlo en la Biblia. Por lo tanto, nos molesta la historia a veces porque nos choca que Jesús diga a su madre mujer. Mi hora no ha llegado. Pero notamos que lo que está diciendo es que yo funciono con otro horario, con un horario que he recibido de Dios. Y mi hora no ha llegado todavía. Y entonces Jesús hace un milagro, pero hace un milagro que solo se enteran los siervos y los discípulos, nadie más. Los demás terminan insultando al novio, pobrecito. Siempre pienso, que pobre chico que vienen y le dicen, oye, ¿cómo es que sacas ahora el buen vino después, cuando tendrías que haberlo sacado primero? Y el chico, no, como todos los novios en las bodas, que solemos ser el que menos se entera de lo que está pasando. Ahora, ese tema de su hora, él hizo toda su vida según el plan de Dios. Y vemos en Cristo una perfecta confianza en que los tiempos que ha establecido su Padre son perfectos. En ningún momento lo vemos nervioso, tengo que adelantar, pero ¿qué va a pasar ahora? Lo vemos con una perfecta confianza a lo largo de toda su vida. También pienso en sus tentaciones. Y bueno, eso sería para una sesión entera, o sea, un instituto entero sobre ese tema, las tentaciones de Jesús. Y como Satanás viene y le tienta precisamente en cuanto a su confianza en Dios. Claro, tú has ayunado 40 días, tienes hambre. Pues si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dice, mira, mis necesidades no se anteponen a la voluntad de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante esta respuesta. Yo confío en Dios. Lo siento, yo no voy a salir fuera del plan de Dios por mis necesidades. Yo no guío mi vida por mis necesidades, guío mi vida por la voluntad de Dios. ¡Qué confianza! Uy, ojalá que yo pudiera decir lo mismo de mi vida en todo momento. Yo no tomo decisiones basadas en lo que siento en el momento. Yo vivo mi vida de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esa tiene que ser nuestra meta como cristianos. Pero tristemente muchas veces pueden mucho nuestras necesidades y nos pueden llevar a actuar completamente fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús navega esta tentación perfectamente. Pienso en la tentación, le lleva al templo. Y dice, tanta manía que tienes de citar la palabra de Dios. Yo también cito la palabra de Dios. Mira, dice que si te echa para abajo, mandará a sus ángeles a recogerte. Y Jesús dice, ese es el momento que imagino esas palabras. ¿Tú eres tonto? Vamos a ver. Empieza la tentación diciendo, imagina que tú saltas del templo y los ángeles vienen a recogerte. Y yo pienso en esta tentación y pienso, si una parte de esta tentación tiene que ir por el lado de, ¿no sería una buena forma de empezar tu ministerio, Jesús? ¿Te imaginas que empiezas tu ministerio en Jerusalén saltando, pegando un salto del templo? Y vienen los ángeles, te recogen y te ponen en el suelo y luego después anuncias, el reino de los cielos se os ha acercado. Hombre, me parece a mí un plan genial. Me parece a mí, ¡guau!, mucho mejor que ser bautizado por Juan ahí en el Jordán
y luego después estar ahí perdido en un pueblo de Galilea predicando y sin embargo el plan de ministerio del Padre, Jesús jamás duda del plan del Padre y obedece perfectamente el plan del Padre. La tercera tentación también es muy interesante. Le lleva al monte alto y ahí le muestra todos los reinos del mundo con toda su gloria. Yo entiendo incluso que no solamente es una vista bonita, yo creo que es una visión de toda la gloria humana, pasada y futura. Y Satanás le dice algo muy astuto. Todo esto puede ser tuyo, porque es mía y yo se la doy a quien quiera. Mentira. Vamos, eso es de los momentos que estás leyendo la Biblia y dices, ¡mentiroso! Y luego te das cuenta de que estás hablando y la gente te mira. Es que Satanás miente, pero mienta igual que ha mentido con Eva, desde Edén. Al final es una historia muy parecida. Claro, esa fruta prohibida, Dios la ha prohibido precisamente porque sabe que en el día que comes vas a ser como Él. Le está ofreciendo precisamente lo que Dios ya le ha dado. Fíjate lo que Dios le dio a Eva. Le dio el conocimiento de Él bien. Ella tiene conocimiento de Dios, comunión con el Padre, anda con Él todos los días. Y Satanás viene y dice, pero Dios no te quiere dar lo que realmente necesitas. Y le miente. Aquí viene a Jesús y dice, todo puede ser tuyo si arrodillado me adoras. Pero lo que más me llama la atención de esta tentación es que le ofrece lo que el Padre ya le ha prometido. El Padre ya le ofreció a Jesús toda la gloria de todos los reinos humanos. Y un día será suyo. Y Satanás ahora empieza a tentar con el tiempo. Dice, sí, pero ¿para qué esperar si lo puedes tener ahora? Yo te lo puedo dar ahora. Y notamos que Jesús contesta con esa directa, no tentarás al Señor tu Dios, para decir, yo voy a esperar para el tiempo de Dios. Yo no voy a hacer ninguna locura, voy a confiar en Dios 100%. Desde luego, las tentaciones son la revelación de dónde está nuestra confianza. Cada vez que tropezamos en la tentación, cada vez que pecamos, se nota en quién estamos confiando. Estamos confiando en nosotros mismos. Estamos creyendo las mentiras y dejamos de confiar, empezamos a dudar de Dios. Igual no lo queremos poner en palabras así, pero es así. Y Cristo es el ejemplo perfecto de la paciencia. Pero también, Cristo quiere coger esta paciencia y transmitir esta paciencia a nosotros como sus seguidores. Fijaos en 2 Tesalonicenses 3:5. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué precioso texto. Que Dios encamine vuestros corazones a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo que Él tenía también puede ser nuestra. Es la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Pienso en esas palabras que tengo en rojo allí, cuando habla en Colosenses 1:11 de fortalecidos con toda paciencia. Dios quiere fortalecernos con la paciencia. Dios quiere no solamente que estemos fortalecidos, sino que confiemos con paciencia. En Romanos 5, qué bonito este tema de la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios nos está obrando en nosotros para formar paciencia en nosotros. Y esa paciencia no es otra cosa que la demostración de la confianza.
Pero el problema es que nosotros somos sumamente impacientes en ese proceso, ¿no? Y digo nosotros porque yo me veo precisamente aquí. Dios dice, espera, y somos como niños pequeños. Esperamos 2 segundos y decimos, vale, ya he esperado. ¿Ya? ¿Toca ya? ¿Cuándo? Y Dios dice, ¿confías? Sí, confío, pero sería mejor que ahora mismo contestes que nuestra capacidad de esperar a Dios muchas veces demuestra que nosotros no estamos en comunión con Cristo. La demostración de nuestra relación con Cristo debe ser nuestra capacidad de confiar y esperar y seguir confiando. Y cuando no vemos, decimos, no pasa nada. No pasa nada. Dios sabe lo que está haciendo. Recuerdo cuando salí del hospital, los que me conocéis sabéis que viví 2 meses y medio de mi vida en el hospital después de una operación de corazón. Y salí y me acuerdo que alguien me preguntó, dice, ¿por qué ha hecho Dios esto contigo? Y empecé a pensar y digo, no sé, a lo mejor podría intentar contestar esta pregunta, pero sinceramente mis contestaciones en este momento hubieran sido muy tontas. Yo tenía pocas respuestas a esta pregunta. Yo luchaba con ¿por qué me ha pasado todo esto? ¿De qué ha servido todo esto? Y sin embargo, yo tenía en mi corazón una fe naciente que decía, yo no entiendo, pero estoy seguro que aquí hay mucho motivo. Y os digo la verdad, ya han pasado 11 años desde aquellas fechas y bueno, siento más que nunca lo que escuché de un predicador de hace años que dice, mira, lo que yo he pasado no volvería a pasarlo aunque me dieras 1.000.000 de euros. Pero no lo cambiaría ni por 2 millones. Yo siento eso, porque yo noto cada día más lo que Dios estaba haciendo en mi vida, en mi corazón, y yo también tengo la confianza que un día voy a llegar al cielo y Dios va a decir, David, ven, quiero que veas eso. Y va a abrir las páginas y me va a empezar a enseñar todo lo que Él ha hecho de cosas que yo no podía imaginar. Y si yo en algún momento me he quejado y he dicho que, jolines, no sé por qué, que Dios me va a tapar la boca para decir, mira todo lo que he hecho en ti y por medio de esta situación. Y fíjate, tú querías entenderlo todo cuando realmente yo estoy trabajando. Mejor dejarme a mí trabajar y tú confía. Uy, qué fácil es predicar este mensaje, qué difícil es vivirlo. Os lo digo. Se predica y dices, sí, me lleva. Pero luego después, cuando nos toca y tenemos que confiar y no entendemos por qué, nos empiezan a salir de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y cómo que? Y no entiendo, como si fuésemos nosotros, pues, los reyes que Dios nos tiene que explicar todo lo que va a hacer. Yo a veces entiendo que yo soy una herramienta además barata en las manos de Dios, pero que Dios coge y puede usar para su gloria. Y hay momentos que nosotros decimos, pero yo creo que puedo ser usado mejor. Y Dios dice, no, créeme, está bien que yo haga esto contigo. Oye, que Dios haga lo que quiera con nosotros, ¿eh? Es un maestro. Él no va a estropear nuestras vidas. Todo lo contrario. Nuestro mayor peligro es cuando nos apartamos de Él y empezamos a hacer lo que realmente pensamos que es bueno. Ese es el momento de mayor peligro, porque allí vamos hacia la destrucción. Cristo es confianza y paciencia, y es fuente de confianza y paciencia en nuestra vida. ¿Qué tal vamos? ¿Somos pacientes? ¿Confiamos en Cristo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz.
que no se nos olvide, paciencia. Él quiere obrar paciencia en nuestras vidas conforme vamos confiando más y más en Él. Número 2. La perfecta sabiduría. El pensamiento de conocimiento. Es maravilloso ver a Jesús en su ministerio. Tengo varios textos ahí de Mateo 13, cuando la gente se maravillaba de escuchar a Jesús predicar y decía, ¿cómo tiene tanta sabiduría ese? No enseñaba como los fariseos, que iban citando a los rabinos antiguos. Jesús, pues, enseñaba con autoridad. Él daba la palabra. Y pienso en ese perfecto conocimiento que Él comunicaba. Su enseñanza es pura sabiduría. A mí me encanta estudiar la enseñanza de Jesús. Hay momentos que puedes estar días meditando sobre una frase de Jesús. Porque Él coge y coge tanta enseñanza y tanta sabiduría y lo pone en un paquete y lo estudias y dices, creo que lo estoy entendiendo, y vuelves 5 años más tarde y dices, uy, ahora sí que lo empiezo a entender. Qué bonito es entender el conocimiento, la gran sabiduría de Cristo. La forma en que trataba con las personas que eran hostiles, las personas sus enemigos. Me encanta cuando viene y dice, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Y Jesús dice, vale, yo os voy a hacer una pregunta y luego después a ver qué me contesta. Es que a veces ese pasaje lo entendemos mal, porque parece que Jesús dice, yo no contesto, tú contesta. Pero lo que está diciendo es que tú contesta y la pregunta, o sea, la contestación vuestra va a ser la contestación a la pregunta que me estáis haciendo. O sea, ¿habéis seguido esto? Eso, menos mal que no lo hemos hecho justo después de la comida, que por lo menos ahora sí que hay un poco más. Dice, ¿de dónde vino la autoridad de Juan? Ahora, solo hay 2 opciones. O venía de Dios, o venía de los hombres. Ahora, os pregunto, ¿de dónde vino la autoridad de Juan? De Dios. Por lo tanto, ¿con qué autoridad tenía Cristo para enseñar lo que estaba enseñando? Lo mismo, de Dios. O sea, la contestación a la pregunta era la contestación a la pregunta que le habían hecho a Jesús. Sin embargo, no contestan. Dicen, es que no sabemos. ¿Por qué? Porque saben que si dicen de Dios, pues entonces ya tienen la contestación a su pregunta, que no es la contestación que quieren. Y si dicen de los hombres, que es la contestación que quieren que Jesús les dé, pero si contestan así, la gente se levanta y dice, un momento, ¿cómo que Juan viene de los hombres? Entonces, les pone en un aprieto. A mí me encantaría en algún momento de mi vida llegar a dar una contestación así a una persona que me plantea una pregunta así un poco hostil, llegar a plantarle esta contestación como hace Jesús y luego sentir esa... ¡Wow! No me ha llegado nunca y no creo que me pase. Si pienso en una buena contestación normalmente son 4 días más tarde. No sé si os pasa lo mismo. Pero no solamente vemos en Cristo esa perfecta sabiduría, esa sabiduría que vemos y decimos, ¡ay, qué bien! No un Salomón, no un David, no uno mucho mayor. Pero Él quiere también ser fuente de sabiduría en nosotros. Fijaos en las palabras de Colosenses 2:3. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Oye, si ya sabemos dónde está escondido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscarlo, ¿no? O sea, una cosa es no sabes dónde buscar. Pero si sabes dónde buscar, ¿qué hacemos aquí sentados? Pues vamos a buscar. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría. He puesto varias frases aquí. Sabiduría en conocerle.
sabiduría en conocerle, sabiduría por la palabra. Colosenses 3:16, que la palabra nos dice que sirve para sabiduría. Nos ha dado su palabra. Por eso que la palabra es el punto central de la iglesia. Entiendo, Cristo es nuestro enfoque en la iglesia. Él tiene toda la preeminencia. Pero cuando hablamos de lo que nosotros hacemos como congregación, nos reunimos. Yo creo que es una pena que hay tantas congregaciones que parece que el punto central de la congregación es la música. Ahora, entendedme bien. La música es un regalo de Dios. Yo creo que la música es algo precioso que nosotros podemos disfrutar. Pero hay iglesias y que parece que todo gira en torno del grupo de alabanza. Ahora, la alabanza, bien, si la alabanza es buena, pero ¿sabéis que es la palabra de Dios lo que realmente debe estar en el punto, en el enfoque? Sí, en la alabanza, que basemos la alabanza en las verdades de la palabra, y luego después que abrimos la palabra para la enseñanza que Dios tiene para nosotros, que luego después comentemos la palabra el uno con el otro, así en conversación. Esa es una iglesia bíblica, una iglesia verdadera. Ese es el plan de Dios, porque Dios quiere que nosotros recibamos sabiduría por la palabra, sabiduría como un regalo de Dios. Santiago nos habla de esta sabiduría que es de lo alto y el contraste con la sabiduría que es de aquí abajo. Pero la sabiduría que es de lo alto es como un regalo de Dios. En el capítulo 1 nos había dicho, ¿no sabéis que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación? Y entendemos que Dios nos da esa sabiduría para que nosotros podamos conocerle. He puesto aquí también sabiduría para defenderle. Me encanta esta promesa cuando Cristo dice a los discípulos, en ese día no tenéis que preparar lo que vais a decir, porque os voy a decir lo que tenéis que decir en este momento. ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Estás en un momento, no podías prepararte para este momento y alguien te hace una pregunta y Dios te da una contestación para esta persona. No una contestación para intentar ponerle en su sitio, para mostrarte superior a él, pero sencillamente una verdad que Dios trae a la mente para contestar a la persona, y la persona se queda mirando y dice, pues. Qué precioso es cuando Dios nos hace esto, pero yo creo que todo esto viene en función de nuestro conocimiento de Dios, que estamos conociéndole mejor y mejor y mejor. Cristo es fuente de sabiduría perfecta. Y finalmente, la perfecta obediencia de Cristo. Cuando vemos su vida, vemos que era obediente y obediente perfectamente. Dos textos en esa línea que son imposibles de ignorar. Filipenses 2:8. Esa es una joya en nuestras Biblias. Filipenses 2 nos habla de cómo Cristo vino a este mundo. Se humanó por nosotros. Y leemos estas palabras. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podéis poner aquí el hueco aquí, obediencia en humildad. Pero meditemos por un momento de lo que significaba para Cristo obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablamos del arte religioso, nos pintan los cuadros de Jesús clavado en la cruz, y hay artistas que son más realistas, artistas que son más
así en plan figura, pero cuando tú ves esta imagen de una persona clavada en una cruz, conmueve el alma, conmueve el pensamiento. ¿Cómo sería recibir estos clavos en la mano? ¿Cómo sería recibir todo el castigo físico que sería la cruz? Y hace unos años, cuando Mel Gibson sacó esta película de La Pasión del Cristo, de hecho, casi todas sus películas han sido bastante con mucha sangre, muchas imágenes impactantes. Y cuando yo leí que él iba a hacer esa película, digo, bueno, va más o menos en la misma línea. Pero sabéis que lo interesante de la Biblia es que cuando narra la historia de la cruz, la forma que salta muchos detalles que serían para hacernos sentir esa cosa que sientes en la barriga, ¿no? Cuando ves sangre o ves algo es que cuando, por ejemplo, la flagelación de Cristo, eso es una frase en la Biblia que dice, y lo flagelaron. Y no coge para decirnos cuántas veces, ni cuántos eran, ni qué tipo de látigo usaron, ni cómo dejaron la espalda. Eso es que no es el enfoque. Porque ¿sabéis el mayor momento de sufrimiento que experimentó Jesús? ¿Sabéis cuál era? No era el clavo entrando en su mano. No era la corona de espinos en su cabeza. Yo estoy convencido que el mayor momento de sufrimiento era cuando él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo puede el Hijo de Dios sentir una ruptura con el Padre, con quien había tenido una relación eterna? Y sin embargo, sufrió esto en obediencia, pero en humildad, para salvarnos a nosotros. Un sufrimiento, una obediencia humilde, que es también una obediencia incondicional. En Hebreos 5:8 vemos este pensamiento que estaba obediente a todo lo que Dios tenía para él. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este pensamiento de que él fue obediente por la voluntad de Dios. No era lo que él escogió, no era lo que él pues decía, ¡ay, qué bien, me apunto para eso! Me gusta esa misión. Pero fue obediente, en perfecta obediencia. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Es interesante que la Biblia siempre vincula la obediencia con el amor. La verdadera obediencia está vinculada con el amor. La demostración del amor, he puesto aquí la demostración del Espíritu de Dios. Estos textos de Primera de Juan 15, son grandes textos que nos hablan de ese tema, ¿no? Que ese amor que nosotros tenemos. No me digas que me amas si no haces lo que te mando. Eso es ofensivo. Eso no es amor. Y ese gran tema que Jesús viene y dice, vosotros sois mis seguidores, mirad mi ejemplo, soy obediente en todo al Padre, en ningún momento desobedezca al Padre. ¿Y vosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Obedecemos nosotros? ¿Por qué no obedecemos? ¿No podría ser que es que no hay humildad en nuestras vidas? Y en orgullo pensamos que sabemos más que Dios. Qué triste, pero es verdad. Hay veces que vemos lo que Dios pide de nosotros y decimos, sí, pero mi plan es mejor. Bueno, igual no llegamos a expresarlo así, pero os prometo que ese pensamiento está rodando por ahí. O puede ser que no confiamos en Dios. Y por lo tanto,
obedecer, pero decimos, es que me gustaría ver alguna muestra primero. Me gustaría saber que esto efectivamente va a salir antes de comprometerme. Y Dios dice, ¿me amas? ¿Me amas? Pues obedece, créeme. Nosotros como padres entendemos estos temas, ¿no? Esperamos que nuestros hijos obedezcan. Aunque si somos honestos, reconocemos que nosotros no hemos obedecido a nuestro padre siempre. Pero da igual, hemos aprendido mejor. Y queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pero no solamente queremos que nos obedezcan. Sinceramente, la obediencia puede ser terrible si no está motivada por la actitud correcta. Yo he puesto este ejemplo en muchas ocasiones, pero claro, si yo le digo a mi hijo, hijo, lleva la basura, y mi hijo dice, ¿otra vez? ¿No ves que? ¡Madre mía! ¡Ya! Y coge la basura y va y por la puerta y ¡pum! Tira la puerta y digo, menos mal que mi hijo me obedece. Eso no se llama obediencia. Es que cuando queremos obediencia, queremos el corazón. ¿Y por qué va a ser diferente Dios? Dios no quiere que nosotros hagamos lo que nos manda hacer y luego... Eso no lo desea Dios. Dios desea el corazón. Y por lo tanto, llego a esta conclusión de estas sesiones y pregunto las siguientes preguntas. El Mesías es sabiduría. Y pregunto, ¿le conoces? ¿Lo conoces? Él es sabiduría perfecta. ¿Y tú qué? ¿Lo has conocido? ¿Lo estás conociendo? El Mesías es obediencia perfecta. Pero pregunto, ¿amas? Si amas, obedeces. El Mesías es confianza perfecta. ¿Estás siguiendo y sirviendo al Mesías? El problema con la religión, hoy hemos hablado de reforma, de religión, con estos reyes, Joás, Ezequías, Josías. Pero ¿sabéis? El problema de la religión es que suele buscar la obediencia sin amor y la confianza o el servicio sin confianza. O sea, lo exterior. Ya, la gente obedece y la gente sirve. Bien, bien, con eso montamos una iglesia. Pero el problema es que eso no es lo que busca Dios. Dios busca el corazón. Y todo tiene que empezar con conocer a Cristo. Y para mí esto ha sido la oración para mi vida, la oración para mis hijos, la oración para la congregación de Dios. Que nosotros primeramente conozcamos a Cristo. Es que todo tiene que empezar ahí. Conocerle. Y conociéndole, llegamos a amarle. Y amándolo, pues lo natural es servirle. Que nuestras vidas pertenezcan a... Pero el problema es que si vamos al revés, intentamos servirle cuando realmente no confiamos en él. Intentamos obedecerle cuando no lo amamos. Y por no hablar de... no lo conozco. Es que todo es en vano. Así que mi estudio sobre los reyes me lleva a contemplar a hombres pecadores, cada uno de ellos con fallos, en algunos casos fallos enormes. Pero no para sentarme en juicio contra ellos y decir, mira qué mal mira qué mal aquel, sino para levantar los ojos y ver al Mesías perfecto encima de todos ellos y ver cómo Él quiere obrar en mí para ir haciendo que mi vida crezca y que le conozca, le ame y le sirva con todo mi corazón. Señor, te doy gracias